noches, amigos televidentes. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches en este espacio de entrevista 8 en punto. Señores, hoy vamos a comer, a respirar economía. Tenemos a dos personas de alto calibre, especialistas en temas económicos, y vamos a tratar de comprender cuál es verdaderamente la situación que está atravesando nuestro país. Esta semana el presidente de la República en cadena nacional determinó que el Estado entra precisamente en una emergencia económica. Esta noche vamos a conocer cuáles son las implicaciones de esta decisión y por supuesto también qué va a pasar, señores, con relación a las deudas contraídas en el extranjero y que no se pueden honrar. El gobierno había dicho que necesitaba alrededor de 120 millones de dólares, lo cual ya es insuficiente hoy por hoy. Antes le planteamos de iniciar esta pregunta a todos ustedes, articulamos una cuestionante para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Dice así, acompáñenos, por favor, producción. Le vamos a plantear la pregunta que dice, de estas opciones, ¿qué debería de hacer primero el gobierno para solventar la situación de liquidez que tiene actualmente? Un 29%, cambiar la política fiscal. Un 1%, hacer más préstamos. Un 67%, bueno, iniciar de una vez por todas la austeridad, y no solamente al pueblo salvadoreño, sino que a todos los burócratas, a los familiares de los burócratas, a los amigos de los burócratas y a todos, absolutamente todos los políticos. Un 3%, crear más impuestos, que de hecho este día alguien del FMLN dijo que se debería de implementar el impuesto a la propiedad. 231 votos, señores, sin haber iniciado la entrevista. Saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista, 8 en punto. Y bueno, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y le damos con mucho gusto la bienvenida a nuestros panelistas de esta noche. El doctor Roberto Rubio, director de Funde Transparencia Internacional, ALAC. Doctor, un placer. Gracias, muy fino por acompañarnos en esta su casa. Al contrario, Sergio, muchas gracias. Gracias. También un economista de primer nivel, el licenciado Luis Membreño. Luis, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo también. Gracias por acompañarnos en su casa. Gracias, Sergio. Un placer. Gracias. Sin lugar a dudas, la población salvadoreña está muy pendiente de estos dos caballeros, señorones de primer nivel, que nos acompañan para conocer bajo su óptica hoy por hoy cómo están las cosas verdaderamente en nuestro país. Iniciamos con el tradicional collage de las noticias que están íntimamente relacionadas a estos temas y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Me desplazo, producción. Dice así, arrancamos. Presidente Sánchez Serén declara emergencia ante falta de liquidez. Emergencia fiscal no está en el marco constitucional. Así es, yo no lo he encontrado. A Estados Unidos le preocupa la situación fiscal que vive nuestro país. Quijano dice que el gobierno no tiene ni idea de cómo afrontar esta crisis económica. Diputada Norma Guevara afirma que el país necesita nuevos impuestos. Gana y PCN han decidido votar a favor de los bonos. Eugenio Chicas, para diciembre deben estar listos los 1.200 millones y reforma de pensiones. Sala de lo Constitucional estudia si admite demandas por reformas al FOP. Pusades, habrá un faltante de 808 millones para el presupuesto del otro año. Presupuesto 2017 tiene 97 millones de dólares más en el pago de salarios y servicios. Funde propone ajuste por 810 millones para las finanzas del 2017. Me incorporo, doctor Roberto Rubio. El presidente hizo en cadena nacional un anuncio de una crisis económica, de una declaración de esta naturaleza. Yo le he buscado primero en la Constitución de la República hasta este día, no la he encontrado, no sé a dónde está. El tema es que tiene varias repercusiones, como llamar precisamente a un estado de esta necesidad, que lo hace la Asamblea Legislativa y obviamente convergen los votos de todas las institutos políticos. ¿Cuál es su apreciación, doctor, de lo que está sucediendo económicamente hablando en nuestro país?
Bueno, primero creo que hay que, referente al discurso, antes de pasar a la parte de lo que está sucediendo, es que hay que siempre ser muy preciso en las palabras, en los conceptos que uno emplea, sobre todo cuando hay, digamos, llamémosle nerviosismo, ¿verdad?, en el ambiente. Creo que quizás la expresión no fue muy feliz, ¿verdad?, esa de decir de emergencia, porque, bueno, eso se utiliza, no hay un estado de calamidad, en Estados Unidos tiene unas implicaciones incluso hasta jurídicas, da unas ciertas facilidades, tiene que ver con, digamos, con los seguros que se dan por destrucción. O sea, tiene una connotación bien específica, pero cuando tú la empleas de una manera un poco vaga, como sucedió, pues se prestan muchas interpretaciones. Ayer, bueno, yo estuve presente, me invitaron a esta reunión que hicieron los cooperantes en esta mesa, y entonces ahí un diputado del Frente dijo, mire, no, es que no era emergencia económica, era emergencia para el diálogo. Yo honestamente no entendí qué quiso decir. Es decir, aquí nuevamente, pues, si no se usan bien las palabras, si empiezas a usar que si golpe de Estado suave, golpe de Estado tiene una connotación específica, es decir, eso lo que produce es una serie de confusiones. Ahora, yendo a la parte ya de la situación económica, creo que felizmente hemos llegado a la coincidencia de que las finanzas públicas especialmente andan muy mal y que la economía ha venido mal. No está en crisis la economía, pero digamos sí está en una situación, yo diría, crítica las finanzas públicas, que si no se para puede contaminar a una economía que está todavía relativamente sana, especialmente en lo que se refiere al sector financiero, ¿no? Entonces, cuando tú realmente me dices, mire, yo acepto que está esta situación, me parece bien, es positivo, un reconocimiento, le hemos dicho siempre, ¿no?, de que para solventar un problema hay que reconocerlo. Ahora, hay que tener cuidado que a veces no se utilice, ¿verdad?, un poco mira, ahí viene el cuco, ¿verdad?, para como parte de una estrategia negociadora, ¿verdad? Yo creo que también, o sea, eso... No hay que vender terror. No, exacto, es decir, mire, si no me apruebas esto, pues mira, el país se va a ir a la quiebra y va a ser culpa tuya, ¿no? El país va a ir a la quiebra y entonces van a sufrir tus empresas. O sea, hay que tener cuidado también con esos tonos, ¿verdad?, y ojalá que sea producto, pues, de una sinceración de la situación, porque la situación definitivamente está a nivel fiscal, como decimos en buen salvadoreño, coyol caído, coyol comido. Quebrado, coyol comido. Entonces, lo que entiendo que se está haciendo el ministerio es, mire, pues aquí me faltó dinero para pagar esto, ¿no? Ya se me acabó, yo lo agarro de aquí. Porque a ¿qué le debo? Le debo dentro de 10 días, pero a le tengo que pagar ahora, ¿no? Entonces le quito de aquí, ahí voy a ver después qué hago con el que le debía dentro de 10 días. Una situación, sí, delicada, ¿no? En la cual, pues, yo creo que hay varias razones por las cuales hemos llegado a eso, podemos entrar, pero definitivamente, ¿no?, hay que buscarle una solución, porque a nadie, absolutamente a nadie le conviene, ¿no?, digamos, que las finanzas públicas pues caigan en un estado calamitoso que se pueda llevar de encuentro a la economía, ¿no? Ok, voy con la misma pregunta con usted, Luis, por favor. Bueno, yo creo que hay un problema con estas cosas, y es que a veces los funcionarios de turno no comprenden la implicación que tiene el que el presidente de la República o un funcionario de primer nivel dé una declaración específica, ¿verdad? Y a veces creen que es como que la siguiera dando el miembro del partido político. Y ya en la forma como se interpretan este tipo de acciones afuera, por ejemplo, en los mercados, y aquí internamente, es muy diferente que como el gobierno lo ha transmitido. O en el extranjero también. A mí me han estado contactando en los últimos 2 días personas del extranjero y me preguntan, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso de emergencia económica nacional, ¿verdad? Entonces, porque afuera se interpreta como que pasó un huracán, ¿verdad?,
se declara una emergencia y esto tiene una connotación de que activa mecanismos, por ejemplo, de emergencia, activa mecanismos de contratación, activa mecanismos de emergencia. Entonces, un discurso que le dice al país, mire, todo está bien, el país va muy bien en seguridad, vamos arreglando todo esto, hemos hecho grandes avances, la economía está creciendo de una manera mayor que antes, pero tenemos un pequeño problemita aquí que le vamos a llamar una emergencia. O sea, entonces, no es así la cosa. Sí, son detalles, son cositas, ¿no? Yo creo que la forma de comunicar es bien importante y la terminología técnica, porque toda esta terminología tiene implicaciones. Entonces yo creo que la forma como lo dijo el presidente es equivocada y ha generado reacciones muy negativas. Entonces hemos visto, por ejemplo, en los mercados internacionales que los bonos de El Salvador se han caído. Y se han caído en la última semana, pero fuertemente en los últimos 2 días también, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos indica es que afuera, después del anuncio... A causa de esos detallitos, como lo han llamado. Hay 2 detallitos muy importantes que han sido 2 grandes errores que ha cometido el FMLN y el gobierno. Uno fue el del 30 de septiembre, que fue esta aprobación al cambio al fideicomiso de ya vamos a hablar, por obligaciones supuesto, de ese tema. Eso generó una preocupación tan grande que generó la reacción de Standard & Poor's, en la que dice la calificadora de riesgo, si ustedes no se ponen de acuerdo de aquí a fin de año, voy a hacer lo mismo que Moody's, la otra calificadora, ya había anticipado, le voy a bajar 1 o 2 gradas la calificación de riesgo. Entonces, ese fue un error craso, la forma y lo que hicieron. Y el otro ha sido esta comunicación que ha sido equivocada también. Entonces, esto lo que ha generado es que nos ha puesto en el ojo del huracán ya a nivel internacional, y a nivel nacional yo he estado recibiendo comunicaciones de diferentes personas diciendo, mira Luis, esto es tan crítico realmente. Y después uno escucha temas, por ejemplo, los rumores que han andado hoy sobre que van a pagar a funcionarios con colones, ¿verdad? Entonces, son cosas que no van a ocurrir, o sea, y eso hay que dejarlo bien claro, pero son rumores. ¿Es imposible, Luis? Yo creo que sí, o sea, yo creo que no tiene ningún sentido, además que tiene toda una serie de implicaciones técnicas de cómo sería, etcétera. Pero lo que a mí me preocupa es toda esta rumorología que surge a raíz de una mala comunicación del gobierno. Y por el otro lado, sale el presidente y dice, el tema de pensiones lo vamos a pasar a una mesa técnica. Pero usted lo mencionaba hace un rato, una de las comunicaciones fue de Eugenio Chicas. Y Eugenio Chicas dice, antes de que termine el año, se tiene que resolver lo de los 1.000 millones, los 1.200 millones y además el tema de pensiones, cuando se ha dicho no. Ese tema de pensiones puede irse a 1 año y medio, puede irse a 1 año para una comisión técnica y eso se saca de la discusión fiscal. Entonces, yo creo que todas esas contradicciones y toda esa falta de criterio y de evaluar bien las palabras que se van a utilizar por parte del mandatario y de los principales funcionarios ha generado una preocupación excesiva, diría yo, afuera y adentro del país, cuando el mensaje debió de haber tendido mejor a calmar los ánimos, a bajar las preocupaciones y darle énfasis al hecho de que ya estaban discutiendo, que ya estaban dialogando con el objetivo de ponerse de acuerdo, que era la noticia importante, la noticia buena que el país requiere. Pero al hacerlo mal, esto se les revierte como un boomerang y entonces les complica más la cosa. Y entonces les complica también con las letras del Tesoro. Y ahí podemos hablar ya después, si quieren, las particularidades. Pero yo creo que el problema es que cuando no se conoce las implicaciones de las palabras de los funcionarios principales como el presidente de la República y se lanzan de esa manera, puede tener un efecto más nocivo para el país. Ahora, yo he conversado, Luis, con varias personas y me dicen que obviamente el incidente es el cual usted está apuntalando, ha sido terrible. Y es que entendemos que el profesor Salvador Sánchez Sereno es una persona con mucha retórica y dialéctica. Y de hecho, por eso como muchas personas apuntalan que mejor lo tienen guardadito para que no cometa este tipo de errores y que cuando lo sacan, pues bueno, sucede este tema. Pero adicionalmente hay 2 cosas que a mí me llaman la atención y una de ellas es que además que estamos posicionados en números altamente negros, donde somos uno de los países, luego de Honduras, más violentos a nivel mundial, dentro del índice de competitividad mundial aparecemos en una lista de los 10 países más corruptos en el mundo. El Salvador es el número 10 y el número 1 no se imaginan que es Venezuela. ¿Cómo se interpreta mundialmente este tema?
si alguien realmente tiene la buena intención de venir a invertir a este país? Lo que pasa es que si uno evalúa todo el indicador, digamos así, hay una cantidad de elementos bien negativos en los que estamos en las últimas posiciones, ¿verdad? Son 138 países y El Salvador en algunos de ellos está en la calificación 138, en otros está como en la 127 y algo por el estilo. Entonces, lo que esto quiere decir es que estamos en la mira de los organismos internacionales, estamos en la mira de todos los países y de los organismos multilaterales también. Y obviamente los inversionistas observan todo esto. Si uno dice, voy a ir a invertir a Centroamérica, y entonces viene y evalúa cada uno de los países. Y entonces ve los diferentes indicadores, este es uno de ellos, y dice, bueno, o sea, ¿cuál país tiene un mejor nivel de combate a la corrupción? ¿Cuál país tiene más certeza en impuestos? ¿Cuál país tiene un mejor crecimiento? ¿Cuál país tiene un gobierno más amigo para la inversión? ¿Cuál país genera más rentabilidad? Ok. Etcétera. Quiero compartir, voy con usted, doctor Roberto, antes de irme, por supuesto, con usted. Y es que yo no sé cómo se interpreta este tema y yo quiero que ustedes me ayuden rápidamente porque voy a tener acá una información. Producción, por favor, acompáñenme. La embajadora de los Estados Unidos en nuestro país dijo, estamos aquí para ayudar. Por favor, ayúdenme, aquí lo tenemos. Tratamos de convencer al Congreso, es decir, del país, de aquel país del norte, de invertir aquí. Es difícil si El Salvador realmente no pone de su parte. Queremos mostrar que estamos a su lado como socio fuerte de este país. Nos preocupa la situación financiera. Doctor Rubio, ¿cómo se interpretan las palabras de la embajadora? Usted estuvo en esta reunión, pero adicionalmente, cuando el mismo partido en turno, el FMLN, arremete contra ella, manda una comitiva a los Estados Unidos precisamente para ir a dejar entrever la injerencia que está teniendo su embajadora y obviamente a defender a José Luis Merino de acusaciones del narcotráfico, lavado de dinero que senadores de alto calibre han realizado en nuestro país. Por favor. Yo creo que tanto asusta la situación económica como asusta la torpeza e incapacidad para manejarse tanto en el campo económico como en el campo diplomático. Yo creo que es un craso error haber hecho eso, ¿no? Justamente, si uno indaga un poco, pues de parte del Departamento de Estado hay una intención de apoyo. El canciller hace trabajo para que se puedan ejecutar los 750 millones que hay para el Triángulo Norte. Hacen lobby para que puedan también la próxima, digamos, también aprobación de los otros 1,000 que se están pidiendo, ¿no? Y de repente, pues, saben que en el Congreso hay resistencias fuertes por dos temas. El tema, yo diría, de esa incapacidad de entenderse, de enfrentar los problemas, y el tema de la corrupción, que es un punto clave para el Congreso, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿para qué le vamos a dar ayuda a un país que no hace esfuerzos propios, ¿va? O para un país donde hay unos niveles de corrupción, donde los recursos, digamos, van a manos de criminales, porque la corrupción mata y el que es corrupto es un criminal. Entonces, lo que tú ves, ¿va? es una, en esta delegación que fue, primero hay que ver las personas que no fueron las más idóneas, a los congresistas, que creo que no lo recibió ningún congresista, hay que decirlo, a lo sumo tal vez los habrá recibido algún asesor de los asesores, ¿no? Pero el impacto que produce, y me imagino dentro del Congreso, es totalmente contrario, es decir, nuevamente es un boomerang, aquí es una política de boomerang, sale con el discurso de la emergencia y produce el efecto contrario, de alimentar más las ñáñaras o el nerviosismo. Igualmente, vos vas con esta actitud, que vas allá a decirle a los congresistas, no solo tratar de convencer de que aquí son unos pollitos, ¿verdad? que no hacen nada, sino que además a quejarse de la embajadora. La embajadora sabe que hay resistencias fuertes en el Congreso,
¿no? Que están diciendo, señores, ¿para qué les vamos a dar este dinero? Es nuestro, nuestro contribuyente. Una cosa, por lo tanto, hay que entender la dinámica del Congreso, ¿va? Y de las cámaras y las correlaciones que hay ahí, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y el Departamento de Estado. Pueden haber esfuerzos. Entonces, echan a perder incluso el trabajo diplomático que pueda hacer la misma Cancillería con estas torpezas, ¿no? Entonces, asusta, realmente asusta. Ya ni siquiera me asusta la parte ideológica, te voy a decir, ¿va? Porque eso que son de izquierda, yo no sé qué les quedó de izquierda, ¿no? Pero asusta más bien, como digo, esa incapacidad manifiesta y las torpezas que se hacen a nivel económico, que en lugar de abordar adecuadamente los problemas económicos, los agravan. Ok, Luis Membreño, antes de irme a una pausa, porque me parece que es importante, ¿cómo se puede en algún momento explicar la relación que se quiere tener vigorosa con los Estados Unidos y que se ha dicho en diferentes oportunidades el canciller Hugo Martínez, que está haciendo un trabajo destacable y que ha salido al paso precisamente diciendo, no, mira, aquí las únicas dos personas autorizadas es el presidente y el canciller, y de ahí pare de contar? Sin embargo, tenemos nosotros en nuestro país señalamientos de corrupción, de impunidad. Tenemos nosotros, por ejemplo, una nota donde el señor Mauricio Funes entregó 2.8 millones a la empresa Polistepeque sin licitaciones. Es decir, en una forma directa, donde Joao Santana está vinculado, procesado y criteriado en el escándalo de Petrobras, allá donde Lula da Silva precisamente fue presidente y removieron a Dilma Rousseff. Lo tenemos a un señor que acá lo tenemos precisamente en la nota al cual me estoy refiriendo, pero adicionalmente lo tenemos a él con asilo político en Nicaragua. ¿Cómo se entiende esto? Porque el partido de turno en el pasado salió celebrando con los atentados del 911 en la calle. Ese es mi problema, que yo me acuerdo de todo, pero ahora sale defendiéndolo porque aparentemente hay una persecución de alguien, supuestamente una persecución política, cuando el partido en turno es precisamente el que lo llevó al poder. Mire, tengo un amigo que él sigue muy de cerca El Salvador y me escribe un día sí, el otro también. Hoy en día, ¿verdad? A veces no me escribe en semanas, ¿verdad? Pero él tiene una expresión del Salvador y dice, El Salvador es bipolar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que un día decimos una cosa y al día siguiente decimos una cosa totalmente diferente. El presidente está el sábado en una arenga política, ¿verdad?, en la que está llamando a la gente a salir a las calles, a defender al gobierno y a hacer otra serie de cosas, y el lunes está haciendo un llamado a la sensatez y después está haciendo hace una cadena de televisión, ¿verdad?, y de radio, y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces a dónde estamos? O sea, o estamos de este lado o estamos de este lado, pero uno no puede tener dos discursos totalmente diferentes y que sean de una misma persona, y menos si ese es el presidente de la República, por ejemplo, o si ese es uno de los dirigentes políticos más importantes del país. Entonces, yo creo que el FMLN debe de comprender de que no puede tener dos discursos, tiene que unificarlo, porque si no, una persona es esquizofrénica, pues. O sea, uno no puede estar diciendo hoy de que está en contra de Estados Unidos, del imperialismo y de todo, y después está en Estados Unidos pidiéndoles que nos regale dinero y que nos ayude con el TPS y que nos ayude con la Alianza para la Prosperidad y que nos dé para Fomilenio 2 y que nos dé para la Alianza para el Asocio para el Crecimiento y que nos dé y que nos dé. O sea, y que nos apoye en el Banco Mundial y que nos apoye en el BID y que nos den dinero. O sea, o usted está aquí o usted está aquí. Un economista un día me dijo, Sergio, no se puede estar preñado a medias. ¿Sí? O estás o no estás. Usted no puede estar con Dios y con el diablo. O sea, usted está de un lado o está del otro. El mundo es demasiado pequeño hoy en día. Cualquier cosa que uno dice en una reunión privada, como en una arenga pública, como en una cadena de televisión, todo mundo lo sabe, todo mundo lo ve y todo mundo lo interpreta, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde tiene que haber consistencia en el discurso. Ok, señores, hacemos la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Los invitamos a participar. Por supuesto, destacamos
noche tras noche las expresiones o la frase del día como esta. El día de ayer nos acompañó don Eduardo Estey, ex vicepresidente de Guatemala y uno de los responsables de que la CICIG haya llegado a ese país centroamericano. La gente buscó una forma de expresarse sin involucrarse con partidos políticos. Fuimos a las calles y le preguntamos a los salvadoreños qué opina usted sobre la declaración del presidente Salvador Sánchez Serén y la falta de liquidez del gobierno para honrar sus obligaciones. Esto nos dijeron, escuchemos. Yo lo que pienso es que no existe voluntad política de ninguna de las partes porque tenemos un gobierno que, digamos, no hace bien las cosas y tenemos una oposición que en lugar de ayudar, obstaculiza el poco trabajo bueno que podría hacer el gobierno. Sé que creo que estamos en una situación de que falta voluntad de toda la clase política para encontrar una solución viable a esto. El gobierno está gastando en cosas innecesarias, ¿verdad? Y está malgastando el dinero, o sea, despilfarrándolo en cierto modo. Es el mismo problema de siempre, que se dice que no hay dinero, aunque creo que dinero hay. Lo que pasa es que hoy nos damos cuenta que funcionarios anteriores se han llevado ciertas cantidades, quizás los que están en los altos rangos no están haciendo buena administración. Hay tantas empresas que son multimillonarias y evaden millones y millones de impuestos. ¿Y por qué ellos no hacen una reforma a las leyes tributarias y evitar en la medida de lo posible? Yo creo que el gobierno tendría buena parte de liquidez para salir de la situación aumentando políticas como esa. Ok, señores, vamos a hablar de las reformas al fideicomiso. Un fideicomiso altamente cuestionado en el pasado por parte del FMLN cuando en la administración del señor Saca no tenía los votos y creó el fideicomiso. Pero en el 2009 llegan al poder y siguen sacando plata del fideicomiso. De hecho, aumentaron el techo del endeudamiento. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Realmente estamos ante las puertas de una reforma fiscal o estamos ante las puertas de una reforma pero de país? Y es que se ha cuestionado la grasa del Estado, se ha cuestionado que no paran de gastar plata y una de ellas es la que les presento a continuación. Me voy a parar porque me parece que el esfuerzo físico merece la pena y es que de eso vamos a hablar. La Asamblea Legislativa, señores, va a contratar a un nutricionista a tiempo completo para atender a diputados que tengan sobrepeso. El seguro de los señores diputados va a cubrir enfermedades crónicas como el SIDA. Bueno, a ver si tienen de pronto un par de demandas por ahí. Osteoporosis y cirugías plásticas. Unos dicen que ya se arreglaron la cara en el pasado. Además, cubre salud visual, acné, grado cuarto, aparatos de prótesis u ortopedia, entre otros servicios. El seguro médico hospitalario también se elevó, pudiendo ir al seguro social. Uy, señores, no estamos en tiempo de crisis. Esto, aunque son, digamos, gastos que quizás no son, digamos, de millones, pero simbólicamente son importantes. No es faltarle respeto a la población. Es por los mensajes justamente que se dan a la población, no de estarle diciendo no hay dinero, pero gasto en esto. Quizás, y con el perdón de algunos buenos amigos diputados que tengo, pero ahí faltaron los psicólogos y los psiquiatras para ver, ¿verdad?, cómo se atienden mejor, ¿verdad?, algunas mentes, ¿no? Pero igual, hay señales que te emanan que no son, digamos, gran cosa, pero que tú dices, bueno, ¿de qué voy a comprar vehículos? Yo voy a contratar más personal. Está una propuesta que quieren que los exdiputados tengan privilegios hasta por 10 años más. Eso va a aumentar el costo porque le tienes que poner los PPI, claro. Entonces, no son, como digo, gastos que van a desequilibrar las finanzas públicas, pero sí son, digamos, señales importantes que, como tú viste en
en comentarios de la gente te dice, el problema que tenemos dice que se llevan el dinero. No es solamente eso, que obviamente la corrupción es un factor que contribuye, pero no lo es todo. Son malos manejos que se hacen en política económica, son problemas estructurales que tiene nuestra economía, etcétera, ¿no? Pero este aspecto sí pesa, digamos, en el malestar de mucha gente. Debo de preguntarle algo antes de pasar con usted, Luis. El presupuesto general de la Nación no contempla el tema de la AFP ni tampoco el de los intereses correspondientes que habrá que pagar del 2017. Sin embargo, hay un aumento de 95 millones de dólares, pero solo 2 milloncitos para la Fiscalía General de la República, que está haciendo o quiere hacer un gran trabajo para investigarlos a ellos mismos. 2 milloncitos es lo único que le dan al licenciado Douglas Meléndez. Cuénteme. Bueno, mira, los presupuestos siempre expresan también las prioridades de un gobierno a que él está apostando. O sea, él no es prioridad. Entonces, aparentemente, sí, la Fiscalía, que está haciendo una gran labor y que puede ayudar justamente a contener cierta sangría de recursos que se hace a través de la corrupción, pues no pareciera que no le están apoyando. Más bien lo que a veces aparece son ataques hacia la Fiscalía por estar haciendo la labor. Esta es una de las actitudes, como digo, que asusta, esa actitud de que todos aquellos que de alguna manera reclaman medidas contra la corrupción, ciertos mecanismos para controlarla o para evitar la corrupción, son pues acusados de golpistas. Bueno, le han agarrado contra la sala de lo constitucional, como que tratando de que fuera es el chivo expiatorio. O sea, todos los males tratan de desviar la atención para decir la sala es la culpable de todo, ¿no? Es decir, esa incapacidad también, a las que ya dije, se añade el que tengas esa tendencia de echarle la culpa al otro de tus errores. Entonces, eso me parece, ¿verdad?, que además es peligroso. Allá también, un segundo, en el Congreso esto importa, porque ve tu actitud de cara a la democracia. Y yo no le voy a dar, muchos congresistas te dicen, va a un país o a un gobierno o a un partido en el gobierno que no está respetando las reglas de la democracia. Y yo creo que estos ataques a la sala son igualmente dañinos, ¿verdad?, para los objetivos del desarrollo que tiene nuestro país. Perfecto. Luis, usted lo había adelantado en el primer segmento de una noticia afuera internacionalmente que pegó o caló fuerte sobre las reformas tipo, al mejor estilo de Hollywood, rápido y furioso. Es decir, cuando no estaba en agenda, con dispensa de trámite, se levantó la mano y se aprobó más plata dentro del fideicomiso. ¿Cómo obviamente se interpreta esto con la seguridad y certeza jurídica que un inversionista en el clima de inversiones anda buscando? Lo que pasa es que manda mensajes extremos, ¿verdad? Porque querían resolver un problema de 71 millones de dólares, que había otras formas para poderlo resolver, y entonces mandan un mensaje de que el país y el gobierno no puede pagar su deuda. Y no es que no la pueda pagar el 7 de octubre, que era la fecha, sino que es que no la puede pagar de ahí en adelante, porque esta fue una ley que se pasó para que de aquí en adelante, mientras exista el fideicomiso, nunca va a pagar ni capital ni intereses, sino que todo va a salir del mismo fondo. Entonces, el mensaje que eso manda es absolutamente negativo a los inversionistas, por un lado, y por el otro lado a los tenedores de bonos del Salvador, porque dicen, bueno, o sea, si no le va a pagar intereses a la deuda de los salvadoreños mismos, de los trabajadores, imagínense lo que puede pasar con la deuda externa. Bueno, entonces, el mensaje fue muy negativo, porque uno nunca puede pretender que un acreedor le va a financiar obligatoriamente además los intereses, porque el mínimo compromiso que tiene una persona o un Estado es pagar los intereses. Entonces, yo creo que el mensaje fue muy negativo. Pero entonces uno encuentra a los diputados que aprobaron esta ley y le dicen, no te preocupes, esto solo es para una vez. No, ustedes lo aprobaron para siempre. Entonces se le dice, no, es que mira, lo que pasa es que ya lo vamos a reformar. Y entonces yo les digo, ¿y cómo lo van a reformar? Si ustedes necesitan no solo 43 votos para reformarlo, que si el FMLN no se los quiere dar, se los podría dar a él, nos pueden reformar. Pero el problema es que el presidente de la República lo tiene que sancionar. Y si el presidente lo veta, no tienen 56 diputados para pasar por encima del veto. Entonces, es
o son ingenuos, o son tontos, o al final no piensan. O nos ven a nosotros así. Porque imagínense, o sea, ¿a quién se le ocurre pasar una legislación tan importante así, sin discutirla ni nada? Y uno de los comentarios fue, es que no sabíamos lo que estábamos aprobando. Pues entonces, para eso existen las comisiones, para eso llama uno a los expertos para que le expliquen las implicaciones de algo tan importante. Habían pasado discutiendo durante meses la reforma de pensiones, escucharon todos los argumentos por los que no debería hacerse y los que decían que sí, llegaron a la conclusión que no se debe hacer. Gana, por ejemplo, acaba de reiterar que no va a votar por la reforma de pensiones, pero hacen algo tanto o peor que eso, ¿verdad? Entonces son las cosas que son contradictorias, ¿verdad? Y yo creo que ahí es a donde nuestros políticos, sean del lado que sean, tienen que ser responsables y tienen que asumir la responsabilidad de conducir este país. Luis, ¿cómo es que esta plata que se tenía que pagar para el 7 de octubre no fue contemplada en el presupuesto general de la nación? Uno, ¿y cómo es que estos diputados que se rasgan las vestiduras diciendo yo no voy a aprobar ese sistema mixto, fueron los mismos que aprobaron un presupuesto que no contenía ese pago? Es decir, ¿cómo es que en algún momento muchos lo tasan a estos diputados como que son personas que no tienen ni la más mínima instrucción notoria y moral suficiente para estar en un puesto de esta categoría? Imagínense, se sabía desde el año pasado que esa deuda ya existía y que tenía que poner $68 millones adicionales en la cuenta presupuestaria para poder pagar esos intereses. Lo único que varió fue 2.7 millones, que fue por el incremento en tasa de interés de los CIPS, de los certificados de inversión previsional que se han emitido este año. Pero 68 se sabía desde el año pasado que debía estar y no se puso a propósito. ¿Cuál cree uno que es la apuesta que hizo el ministro de Hacienda? Fue, para entonces, para octubre, ya voy a tener aprobada la reforma de pensiones, por lo tanto ya no voy a pagar esa deuda. Porque eso es lo que harían con la reforma de pensiones. No van a pagar esas deudas. Y por el otro lado, entonces, usted ve el presupuesto de 2017 y viene sin los 225 millones que ya sabemos que tienen que pagar el próximo año. Entonces, ¿cómo es que usted... Pero que en el otro año tampoco va a considerar no lo están poniendo. Entonces, si no están poniendo esos 225 millones, ¿qué es lo que están asumiendo? Que no los van a tener que pagar. Eso quiere decir que están asumiendo que probablemente ya van a haber pasado la reforma de pensiones antes, le van a haber quitado el dinero a la gente y por el otro lado entonces ya no van a tener que pagar sobre los CIPS ningún interés. Ok, pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, seguimos conversando con Luis Membreño y Roberto Rubio y con ustedes, por supuesto. Yo les había planteado a los dos, ¿estamos de verdad el país, El Salvador, sumergido en tantos problemas? Que quizás una de las preguntas es, además de quién nos podrá ayudar, ¿por dónde iniciamos? Se están depurando jueces, que es algo muy importantísimo, por cuanto la justicia debe de venir invívita en un paquete de clima de inversiones para que una persona venga a invertir, y no tradicionalmente, como conocíamos en el pasado, donde el pliego tarifario del homicidio vale tanto, la violación vale tanto afuera del tribunal, porque entonces, ¿para qué vas a venir a invertir? O como en el pasado, que querían reformar la ley de arbitraje, porque el gobierno en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que es donde se ventilan esto, estaba perdiendo muchos arbitrajes. Yo les planteo a ustedes, ¿no debería ser la oportunidad hoy por hoy de que ambos partidos exigieran primero que venga la CICIG, que se depuren los jueces indistintamente quienes sean los patrones del mal de cada uno de los jueces de los partidos políticos, que se saque la grasa del Estado, que se dé una ley del ejercicio de la función pública, que se dé un pacto fiscal, pero más que todo una ley que no cumplieron en el pasado? Una persona me decía, Sergio, es bien complicado estar negociando con un partido cuando de pronto estás negociando y te saca una reforma al fideicomiso. Es complicado por cuanto en el pasado el partido Arena era gobierno, estaba negociando por allá por el 89 y en la noche le tiró la ofensiva final hasta el tope. Entonces es bien complicado y aquí todo funciona por transparencia y por credibilidad. Doctor Rubio, ¿no deberíamos de empezar a combatir la corrupción y la impunidad? Y como primer punto,
exigirle al FMLN que le diga al señor Funes que venga a afrontar la justicia? Por favor. Bueno, mire, este es un tema que ha venido cobrando fuerza en los últimos 10 años, porque antes no tenía tanta fuerza, y se ha convertido en un tema importante porque sabemos, mira, si hay corrupción, hasta el tema de seguridad, una policía no puede combatir, una policía penetrada por la corrupción, por el narcotráfico, una fuerza armada que contrabandea armas, ¿no? Por altos oficiales, jueces corruptos. Es decir, es bien difícil enfrentar el problema de la seguridad, es bien difícil enfrentar el problema de la eficiencia del Estado cuando tienes corrupción. Es bien difícil enfrentar los problemas económicos si tienes corrupción en licitaciones, en inversión pública, porque todo se te ve deteriorado, ¿no? Entonces sí es un elemento fundamental, y entonces nuestros dirigentes deberían de ponerlo como un punto clave para abordarlo y aprovechar de que hay cierta institucionalidad que está funcionando. Yo creo que también hay que decir cosas positivas. En los últimos tiempos ha venido empezando a moverse cierta institucionalidad, ya no solo la Sala de lo Constitucional, sino también hasta cierto punto más o menos el Instituto de Acceso de Información, la sección de probidad. La Corte cambió la correlación, permitió que la sección de probidad empiece a funcionar, y ahora la Fiscalía. Y ojalá que siga la Corte de Cuentas, que es un elemento clave, que el Frente estuvo pidiendo desde hace años la reforma. Yo no sé qué ha pasado con esas intenciones. Hoy es buen momento, ¿verdad? Como dicen muchos, tratando de usar ese concepto de crisis, como la usan la filosofía oriental, de que sea una oportunidad. Esta es una oportunidad de empezar a limpiar. Y a limpiar, digo, no usando la corrupción como un arma política para decir, la corrupción está en mi enemigo político, pero yo no tengo. Y cuando yo llego también al gobierno, la corrupción aquí en el gobierno no hay, sino solo en la oposición, y miro para atrás, o viceversa. El Partido Arena, que también hubo casos de corrupción, no quiere ver a veces hacia atrás también de la corrupción, mientras no se limpien, digamos, esas... como he dicho, esos demonios, pues digamos que este tema lo vamos a perder, esta coyuntura que yo diría propicia para hacerle cambios y peinar de otra manera al país. Ok, Luis. Yo creo definitivamente que hay una serie de retos en ese sentido, pero coincido con Roberto en el sentido de decir que hay avances, ¿verdad? Que si el avance no es suficiente, que si no es a la velocidad que quisiéramos, de acuerdo, pero sí se ve avances. Ahora, yo quiero tocar un tema que agregar, que es bien importante, y es el tema del acuerdo fiscal. Yo creo que necesitamos un acuerdo fiscal. Si no nos ponemos de acuerdo, la sociedad, en los próximos días, y usted presentaba hace un rato la encuesta en la que se le planteaba a los ciudadanos qué opciones consideraban que eran mejor o qué apoyaba para hacer una reforma, y la gran mayoría, por lo que veía ahí, era la austeridad, 67%. Y solo el 3% apoyaba incrementos de impuestos. Entonces, yo creo que esos son mensajes bien importantes que deben de leer nuestros políticos, ¿verdad? Y tiene que comenzar una reforma fiscal, una reforma de las finanzas públicas por austeridad, por reducción de gasto, porque ya tenemos 22 impuestos nuevos, lo que no quiere decir que en un segundo momento no se tenga que tocar impuestos. Y yo creo que es una discusión a la que debemos de entrar. Pero la población no está dispuesta, y yo veo cada vez más reacción en contra de nuevos impuestos o de incrementos de impuestos, si no ve austeridad, si ve casos como el de la nutricionista en la asamblea, que al final, como dice Roberto, no le va a hacer más rico ni más pobre al Estado, pero son mensajes. Si ve que quieren comprar carros, si ve que quieren tener seguros de este tipo, de aquello, o sea, el mensaje es bien negativo. Entonces, o los políticos cambian el mensaje, o la población lo único que le va a exigir es menos gasto, y no va a estar dispuesta a que haya más impuestos para las mismas personas, porque al final recaen sobre los mismos. Ok, más publicidad en 8 puntos, volvemos. Estamos de regreso. Impresionante, cuando mejor se la está pasando uno, el tiempo vuela. En 8 en punto. Doctor Roberto Rubio, un verdadero placer. Buenas gracias noches, por habernos Sergio, acompañado. muchas gracias a ti. Luis Membreño, un gustazo, como siempre también. Gracias. Gracias, Sergio. Un placer estar aquí. Señores, saludamos a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa
de la entrevista 8 en punto. Me desplazo y les presento el consolidado de la participación ciudadana bajo la pregunta de estas opciones que debería hacer primero el gobierno para solventar la situación de liquidez que tiene actualmente. Un 27% se decantó sobre cambiar la política fiscal, solo un 1% hacer más préstamos, un 69% entrarle al tema de la austeridad y un 3% crear más impuestos. De 306 votos, siga participando que 8 en punto no duerme. Mañana, noche de análisis, Dagoberto Gutiérrez, Oscar Godoy, el doctor Miguel Fortín Magaña. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana. Si le gustó la entrevista, coméntela. Pase muy buenas noches y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.